Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. 12 de octubre, una fecha controvertida, es la fecha en la que es conmemorado el Día de la Hispanidad, el Día de la Raza, el Día de los Pueblos Indígenas, el Día de la Resistencia Indígena o simplemente el Día del Descubrimiento, entre otros. Su nombre varía dependiendo desde dónde sea mirada esta fecha. Han pasado más de 500 años desde que terminó el viaje de Cristóbal Colón desde España hasta América y 5 siglos después, el significado de su viaje y también la llegada de los españoles no logra conseguir un consenso y todavía sigue generando debates, discrepancias y discusiones en torno a diferentes temas que comprende la conquista del continente americano. El controvertido 12 de octubre, el día como ustedes lo quieran llamar, porque depende de la perspectiva que lo quieran ver, es nuestro tema de debate en France 24. Para profundizar en ese tema, saludamos a la doctora Alejandra Boza. Ella es profesora catedrática de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, también es investigadora del programa de investigación de las sociedades centroamericanas en el mundo colonial y la modernidad. Ella se encuentra en la ciudad de San José, la capital costarricense. También está con nosotros Fernando Guanacuni. Él es docente universitario e investigador de la cosmovisión ancestral y la historia de los pueblos indígenas originarios. Ex canciller de Bolivia en el año 2017. Él se encuentra en la ciudad de Quito, la capital ecuatoriana. Y aquí conmigo en el estudio de France 24 se encuentra Ati Kiwa. Ella es lideresa indígena Arhuaca, también es comisionada indígena de paz y también es concejala de la ciudad de Bogotá. Ustedes también pueden participar en este debate, pueden dejar todas sus preguntas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Síganos en France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que la etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios. También el departamento de internet de France 24 ha publicado una encuesta en la que aborda uno de los tantos temas que concierne a este tema de la conquista y del 12 de octubre. Y hacen una pregunta en particular. En países como Bolivia y México, el 12 de octubre ha cambiado de nombre para significar o resignificar esta fecha y reivindicar a los pueblos indígenas. ¿Qué opinan ustedes de estos cambios que se proponen desde América Latina? Esperamos todos sus comentarios, participen, también nos interesa saber cuáles son sus comentarios. Voy a comenzar en el estudio de France 24 preguntándole a Ati, que se encuentra aquí conmigo en el estudio, si deberíamos conmemorar o no el 12 de octubre, una fecha que genera tanta controversia 5 siglos después de la llegada de los españoles. Interesante mirar la tendencia en Twitter el día de hoy. Nada que celebrar. Esa es la consigna aquí en Colombia. Y yo creo que en toda esta América, para nosotros, Abya Yala. Realmente hace 500 años inicia el saqueo, la imposición de un modelo económico que vino por el oro, pero que hoy viene por el petróleo, viene por el agua, ese modelo económico extractivista que ha sido la servidumbre de América y que también fue la esclavitud de África. Así que aquí se repudian todas las formas de violencia, la violencia directa, el genocidio, la falocracia, la violencia sexual contra las mujeres, el despojo del territorio, pero también la violencia estructural, el racismo, la exclusión, la discriminación, la violencia cultural, la imposición de una cultura dominante, de un sistema de valores sobre el resto de las culturas. Así que hoy es un día más bien para pasar de la resistencia, ¿no? Conmemorar la resistencia a los pueblos, pero también para pensar en los desafíos que tenemos como humanidad y pensar en el buen vivir. Importante punto de vista, Ati, aquí en el estudio de France 24. Le pregunto ahora a la doctora Alejandra en la ciudad de San José, en Costa Rica, si se debe conmemorar esta fecha que genera tanta controversia. Ya tenemos un punto de vista por parte de Ati aquí en el estudio. ¿Qué piensa usted? Quizás podríamos empezar por recordar cuál es el origen de la conmemoración del 12 de octubre, que surge en el cuarto centenario de lo que en ese momento se celebró como el cuarto centenario de la conquista, en 1892, como una celebración, podríamos decirle, de la hispanidad o de la latinidad
en contraste con lo que se veía en esa época como el imperialismo estadounidense. Y a partir de ahí se planteó como una celebración de esos valores hispanoamericanos, por decirle así, vinculados sobre todo con la herencia española, la herencia castellana. Entonces, ya de entrada tiene un origen muy complicado, muy cuestionado esta celebración. Pienso que no sería, tendría sentido pensar si lo que realmente como sociedades queremos celebrar es la diversidad, la sobrevivencia y la fuerza de nuestras poblaciones indígenas. De repente tendría sentido pensar en otra fecha que represente mejor eso, una fecha que ojalá tenga significado continental, pero otra fecha que pueda representar eso y no que nos mantenga en este debate del 12 de octubre, justamente porque en su origen ya es una idea muy problemática. Sí, y todos los años estamos con este mismo tema de debate sobre la mesa cada vez que se aproxima esta fecha en América Latina. Fernando Guanacuni, en la ciudad de Quito, le hago la misma pregunta. ¿Sí deberíamos conmemorar el 12 de octubre? ¿Vale la pena conmemorar esta fecha? Ya lo hemos llamado de las diferentes formas que se le llama a esta fecha dependiendo del punto de vista que se le mire. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, primero, nosotros debemos mirar la historia con la honestidad y con la verdad. Para los pueblos indígenas originarios, desde 1492, durante la colonia y la república, han sido la noche más oscura de nuestra historia, por las consecuencias producto de la invasión y el saqueo. En 1492 empezó un proceso de superposición cultural, no fue un proceso de interculturalidad. Por lo tanto, cuando nosotros decimos genocidio, pues no lo estamos hablando simplemente por decirlo, porque ha habido consecuencia entre nuestras naciones y nuestros pueblos. Se cuenta que los antropólogos, según los antropólogos de Estados Unidos, que en el año 1492 habían 100 millones de habitantes, pero para 1537, cuando se hace un censo, solamente habían 10 millones de habitantes. Todo ese genocidio afectó a los pueblos indígenas originarios, porque cuando llegaron los europeos, cuando llegaron los españoles, vinieron con una premisa de una visión en la que no se veía como iguales a los pueblos indígenas originarios. Más aún, dijeron que se parecían más a las bestias humanas, ¿no? A las bestias, en el sentido de que no había una intencionalidad de ver como igual. Más aún, nuestras prácticas culturales de la identidad, prácticas culturales que nosotros hemos heredado, pues toda la visión hegemónica trató de borrarlo, trató de desconocer, de borrar nuestra memoria larga, de borrar nuestra identidad. Por lo tanto, pues no hay nada que celebrar, más de lo contrario, invitamos a una reflexión histórica para poder hacer una revisión importante, porque para los pueblos indígenas originarios es importante tener una visión histórica desde la honestidad y la verdad. Pues vamos a ver otro punto de vista. En el programa Directo América, mi compañero Raúl Blanco conversó con José Manuel Azcona. Él es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos en la ciudad de Madrid, en España. El señor Azcona nos dio su perspectiva de lo que significó la conquista para los españoles, el punto de vista desde el otro lado del Atlántico. Escuchemos. ¿Por qué se sigue llamando así? En España se llama el Día de la Hispanidad, no de la raza, porque es la fecha que conmemoramos la llegada, la presencia de mi país y toda la obra magnífica civilizatoria que hizo en América. Por supuesto, no pedir perdón a nadie, que es lo que tenemos que hacer. Mire usted, nosotros los españoles hemos sido invadidos por los pueblos neolíticos del este de Europa, por los visigodos, por los fenicios, por los griegos, por los musulmanes y por los franceses en 1808. No le voy a hacer la relación de todos los pueblos europeos que han sido invadidos por otros, y aquí es que es tan absurdo, tan absurdo en esta parte del mundo intentar pedir perdón o que alguien nos perdone, que nosotros nos enfrentaríamos con franceses, italianos, fenicios, etc. Para mí es absurdo, es una polémica que nada tiene que ver con la historia.
Una polémica que nada tiene que ver con la historia, un debate que tiene que ver con estos hechos, y ya lo dice este invitado, no hay nada que pedir perdón. ¿España debe pedir perdón a ti desde su punto de vista? Estamos en el marco de una pandemia y de una crisis civilizatoria. El 22% de este mundo es territorio indígena. Se hablan 7.000 lenguas. Yo creo que hoy la humanidad, en el marco de esta crisis civilizatoria, debe repensar su proyecto civilizatorio. Fíjense, ¿dónde está la biodiversidad, el hogar de todos los seres y especies de esta tierra? En nuestros territorios. ¿Dónde está el futuro de este hogar llamado biosfera? En nuestros territorios. Es sobre la base de nuestro sistema de conocimiento, sobre la preservación de nuestras culturas y ecosistemas, que depende la vida de todas las especies, incluyendo la especie humana. Entonces, lo primero es que yo creo que tenemos que preguntar qué entiende España por proyecto civilizatorio. Desde las mujeres indígenas, vengo de una cumbre amazónica, queremos recordarle a esta humanidad que nuestro proyecto civilizatorio ha sido de hacer de este mundo un jardín biológico. Entonces, primera cosa, yo creo que lo que las grandes potencias llaman civilización es el camino de la autodestrucción, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con cuestionar esos discursos, esos modelos de desarrollo que hoy nos conducen. Estamos en medio de un calentamiento global, y lo que nos indica la realidad es que los únicos que hemos cuidado este hogar llamado tierra somos los pueblos indígenas. Sí. Entonces yo creo que aquí hay un problema. En nombre de la civilización no podemos justificar esas violencias. Entonces yo creo que necesitamos una versión de la historia más plural, y eso significa también el reconocimiento a la verdad indígena, el derecho a la reparación, el derecho a la no repetición de esas violencias, porque hoy lo que vemos es que esta violencia histórica acumulada cada vez es más sofisticada, más sutil, pero más profunda, ¿no? Y es desconocer, deshumanizar las diversidades culturales de la humanidad para poder imponerles precisamente un proyecto civilizatorio que para nosotros no es proyecto civilizatorio, es autodestrucción. Pero ese proceso civilizatorio se puede cuestionar en este momento, en pleno 2021, Ati, cuando fue un proceso que ocurrió hace 500 años, hace 5 siglos fue que llegaron los españoles, y se están haciendo reclamos de cosas de hace 5 siglos. Hoy en día el panorama es distinto, la civilización y la sociedad es diferente, y ustedes pueden reclamar y se pueden reclamar desde ambas partes de formas diferentes. ¿No se está haciendo de pronto un reclamo sobre algo que ya sucedió hace mucho tiempo y que hay que ver el ahora, lo que usted dice, el calentamiento global, lo que está sucediendo en este momento, y enfocarse en el presente? 5 siglos y hoy este tiempo nos da la razón. Tenemos que unir todos nuestros saberes, tenemos que unir todas nuestras culturas. Hoy yo creo que necesitamos una justicia epistémica en primer lugar, es decir, son los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas los que hoy están preservando la vida, y yo creo que esa es una verdad irrefutable. Entonces, lo que le reclamamos a todos quienes nos han invitado a este proyecto civilizatorio, paren ya la destrucción, hagamos las paces con la tierra, y me parece que partir de allí implica realmente reflexionar como especie humana. Entonces, 5 siglos y quieren seguir perpetuando las relaciones sociales de dominio. Quieren seguir imponiendo una cultura mayoritaria que se agotó en sus modos de producción, en sus modos de consumo. Hoy realmente necesitamos volver al origen, volver a la madre tierra juntos. Pero yo creo que si no hay realmente una sanación de la historia, y eso significa sanar el ser, sanar los saberes, es decir, si no hay un diálogo intercultural, sanar el poder, y esto tiene que ver con las relaciones globales de poder, sanar los territorios, y para ello yo creo que es necesario entender precisamente que lo que llaman desarrollo y lo que llaman progreso es para nosotros la geopolítica de la sed y el hambre y la destrucción de la tierra. Entonces, sobre esto yo creo que es una buena oportunidad para invitar a descolonizar el saber, el poder,
los territorios y el ser. Me quedo con la palabra sanar, dejémosla ahí sobre la mesa, vamos a conversar sobre esta palabra un poco más adelante. Quiero preguntarle a Alejandra en la ciudad de San José sobre este proceso civilizatorio, si todavía estos reclamos, básicamente lo que le estaba preguntando a Ati, si 500 años después es válido hacer este tipo de reclamos cuando la civilización está en otros escenarios, en otros momentos y hay otra forma de interacción entre las diferentes culturas. ¿Es válido? ¿Usted cómo lo ve? A ver, pienso que pues justamente el comentario del señor Ascona muestra lo actual que es este proceso, sobre todo la idea que persiste de que la invasión del continente trajo civilización en algún sentido al continente, ¿no? Que es, pienso yo, lo que parece ser a lo que él se refería con esta idea de la obra civilizatoria. Entonces, el que este tipo de ideas persistan hoy en día, quiere decir que no es algo que terminó simplemente porque el evento que estemos pensando sucedió hace 500 años, ¿no? Es decir, se siguen pensando muchas sociedades alrededor del mundo, se siguen pensando el mundo de hoy en día en esos términos, en términos de civilización ¿contra qué? Pues contra, digamos, la barbarie, el salvajismo, las culturas que se puedan considerar inferiores. Entonces yo lo que pienso es que pues las reflexiones que hacía Ati son totalmente pertinentes para la sociedad de hoy en día. Porque lo otro que es importante tener presente es que el modelo de nación en el que seguimos viviendo y que surge a partir del siglo XVIII de los estados nacionales, surgen como una organización política que busca, que pretende la homogeneidad cultural, la homogeneidad étnica, a pesar de que no se ha logrado, y ese sigue siendo el modelo que domina todavía el globo. Sí. Entonces, realmente estos temas son muy pertinentes para el mundo de hoy. No porque hoy estemos hablando de la fecha de 1492 y lo que eso quiso decir hace 5 siglos, vivimos en un mundo donde esas discusiones ya no importan. Siguen siendo fundamentales para nuestras sociedades. Sí. Siguen siendo fundamentales. Fernando, en Quito, su opinión al respecto sobre si este proceso debe seguir siendo un reclamo después de tanto tiempo. Vamos recogiendo las impresiones de las otras dos invitadas y para que usted haga su comentario. Bueno, la historia no ha acabado, no ha concluido, más hay una continuidad. Es por eso que desde la visión de los pueblos indígenas originarios exigimos toda esta reconstitución de los procesos, de las consecuencias de la colonia, porque tal vez desde Europa hay una visión, una mirada distinta o una percepción distinta, pero desde los pueblos indígenas originarios, desde los países de Latinoamérica, que todas las naciones componentes vivimos acá, las consecuencias aún están vigentes. Ese pensamiento colonial, ese pensamiento desde 1492 están vigentes en nuestra tierra. Sí. Por ejemplo, en Bolivia hay sectores racistas, neocoloniales, neofascistas que aún promueven esa idea, ¿no?, de la España de 1492, de que los pueblos indígenas no tienen derecho, son seres inferiores, son bestias humanas, son hordas salvajes. Por eso es que cuando hablan de civilización, definitivamente no estamos de acuerdo porque no nos trajeron civilización, nos trajeron la premisa del desencuentro entre nosotros y eso debe ser resuelta. Sí. Y cuando hoy hablamos de las realidades a través de la Unión Europea compuesta por España, por Portugal y otros países, deberían reconocer la deuda histórica que tiene con los países de Latinoamérica. Fernando, es importante. En el trato social bilateral, multilateral, por ejemplo, la mirada sigue siendo colonial. Cuando tratan de catalogar, cuando tratan de juzgar nuestros propios procesos democráticos, cuando ellos quieren juzgar a través
de un paternalismo aún todavía colonial que tienen una mirada que Sí. debe ser resuelta. Fernando, y habíamos dejado aquí sobre la mesa la palabra sanar. ¿Cómo empezar a sanar desde su punto de vista? ¿Cómo empezar a acercar las partes? Llevamos 500 años debatiendo esto, viendo todas las perspectivas, analizándolo desde todos los puntos. ¿Cómo empezar a cortar distancias? Es importante que nosotros ahora, para poder sanar, porque creo que todos nosotros, este es un buen tiempo para sanar, porque esas heridas están vigentes, es resolver desde la honestidad, resolver desde la verdad, manifestando todo lo que realmente ha sucedido. Y además, tener una perspectiva, como vuelvo a reiterar, los procesos históricos están todavía en marcha. Nosotros, como países latinoamericanos, tenemos relaciones con la Unión Europea. Miren, desde Bolivia, por ejemplo, cuando queremos viajar a Europa, nos piden visa por criterios económicos, eso no va a permitir sanar. Sanar significa poner una premisa de encuentro verdadero de los países, de los continentes, de las regiones. Eso nos va a permitir sanar, porque si bien han pasado 5 centurias, 529 años para nosotros, es importante ahora tener la mirada. Los pueblos indígenas originarios, como lo ha dicho mi hermana Atiquigua, nosotros vemos con esperanza el futuro, con esperanza. Tenemos que resolver temas trascendentes como el cuidado a la madre tierra, porque no puede ser que se produzca destrozando la madre tierra. Eso no es viable. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a escuchar esas voces ancestrales para empezar a cuidar nuestra casa, nuestro hogar. Por lo tanto, aquí, desde los pueblos indígenas originarios, invitamos tanto a Europa como a los continentes para poder ver Fernando, la historia con esperanza desde la honestidad. la sabiduría ancestral que muchas veces ha sido mirada por encima del hombro. Alejandra, le pregunto más o menos el mismo tema. ¿Cómo empezar a acercar estas opiniones desde el punto de vista suyo, desde el punto de vista académico, histórico? ¿Cómo se puede empezar a acercar partes? Y le hago la pregunta antecediendo lo que le voy a preguntar, y es el uso que se le ha dado a este tema a nivel político. Los gobiernos de diferentes países argumentando que España debería pedir perdón, que Portugal debería pedir perdón, y que son comentarios que siguen generando divisiones. Pero ¿cómo empezamos a juntar puntas del cabo? Claro, empezando por el hecho de que los principales, me atrevería a decir yo, con base en verdad, los principales desafíos que enfrentan la gran cantidad de pueblos indígenas que hay en América Latina no vienen desde España ni desde Portugal. Entonces no tenemos que perder esa perspectiva. Si bien el 12 de octubre es una celebración que surge desde la península ibérica, en realidad los grandes desafíos existen en buena medida también, sobre todo al interior de nuestros países, ¿no? Entre la clase política, entre donde persisten, como muy bien decía el señor Fernando, mucho racismo, donde se irrespetan constantemente los derechos internacionalmente reconocidos de las poblaciones indígenas. Y por lo tanto, yo pienso que es en la coyuntura actual, pensar que el enfrentamiento importante es con España o con Portugal no tiene realmente mayor asidero, a pesar de que en el 12 de octubre siempre salga el tema, en particular de ese vínculo con España. Entonces yo creo que en realidad tenemos que vernos al interior como estados nacionales, porque el gran desafío es la gigantesca deuda histórica que sobrevive de los estados que existen hoy en día y que se siguen replicando históricamente día con día,
con las poblaciones indígenas, ¿no? Esa deuda histórica, definitivamente, si no hay un reconocimiento de esa deuda histórica, no puede empezar el sanamiento. El sanamiento no es encontrar un punto medio entre dos puntos extremos, es buscar cuál es la posición más justa y más respetuosa de la diversidad y de los derechos de la gente. Entonces no puede ser simplemente buscar un punto medio entre dos extremos, sino que tiene que haber ese criterio de reconocimiento de la deuda histórica. Reconocimiento a ti. Parte de esa sanación, que es el tema que estábamos analizando y que dejamos aquí sobre la mesa. ¿Reconocer esto como un genocidio puede ser un punto de partida para esa sanación, para restablecer cordialidad? Bueno, yo quiero hablar de 4 sanaciones que me parecen fundamentales. Sí. Sanar el ser, sanar el poder, sanar el territorio y sanar el saber. Cuando digo sanar el ser, quiero decir que cada ser humano debe ser consciente desde qué lente se está mirando el mundo, porque nosotros naturalizamos, y quiero invitar a la humanidad a entender que nuestra mayor riqueza es la diversidad cultural, que eso nos debe alegrar a todos, ¿no? Como un patrimonio invaluable. En ese sentido, yo creo que es invitarlos a todos a una lucha contra la homogenización, porque ahí está detrás una violencia sutil, pero es la más profunda. Sanar el poder. Yo creo que hay que tener claro cuáles son las relaciones de poder, y yo quiero decir que hay un poder abusivo, económico, político, que sigue imponiendo sus discursos, sus modelos, saqueando nuestros territorios, y sobre el cuerpo y el territorio de las mujeres indígenas recae toda esa violencia. Voy a poner un ejemplo solamente. Amazonía, revolución industrial, siglo XIX, surgimiento de la industria automotriz. La extracción del caucho significó la esclavitud y todo tipo de vejámenes, el genocidio de más de 40.000 indígenas. Y yo creo que es importante un paso que se ha dado en Colombia con los acuerdos de paz, y es reconocer las violencias particulares que han afectado a los pueblos indígenas. Sí. Y reconocerlas precisamente para repararlas y para no seguirlas reproduciendo. Ahora, sanar el saber. Yo pienso que los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas necesitan ser parte del sistema educativo, necesitan ser reconocidos. Es decir, parte de la sanación es un diálogo horizontal de saberes. Si desde un idioma dominante o desde una mirada y una perspectiva académica racista, ¿no? Sí. Que mira al otro como analfabeto, como ignorante, en esas condiciones no vamos a sanar. Claro. Es necesario partir de ese diálogo de saberes y, por otro, pues sanar el territorio, la reconciliación con la tierra. Creo que la pandemia nos deja una lección, y es que somos seres interdependientes. Lo que le suceda a la Amazonía nos sucede a todos, lo que le suceda a la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos interconectados. Entonces yo creo que estas divisiones político-administrativas las hemos creado los seres humanos. No es verdad, estamos unidos, somos uno. Entonces yo creo que esta perspectiva más holística de los pueblos nos hermana, nos une a un origen común. A ti, me quedan 5 minutos de programa. Rápidamente, viendo esa parte del discurso político que hay, vemos al presidente de México haciendo cada septiembre, que es la fecha de independencia de México, y cada octubre, cuando llega esta fecha, cuando llega el 12 de octubre, haciendo este reclamo a España. Incluso los pueblos originarios de México no apoyan estos reclamos de que España tiene que darle una disculpa a México por lo ocurrido allí. Su perspectiva sobre este tema, sobre este discurso político que sigue generando división. Yo pienso que más que un discurso, muy puntual, por favor, necesitamos transformar las relaciones económicas y las relaciones políticas. Es decir, necesitamos realmente que la cooperación internacional sea para que juntos salgamos pues, de esta crisis civilizatoria y construyamos juntos el buen vivir de la humanidad. En ese sentido, pues yo pienso
que más que un reclamo y más que un discurso, necesitamos transformar nuestras relaciones políticas y económicas. Transformación sería el resumen de esta intervención. Alejandra, doctora Alejandra, allí en San José, su opinión sobre estos discursos que todavía existen, vienen del presidente de México, de Nicolás Maduro en Venezuela, que siguen insistiendo en este tipo de reclamos históricos y generando división. ¿Cómo lo vio usted? Pues pienso que en principio se basan en un efecto que realmente, es decir, que realmente hay en el fondo, detrás del discurso político, puede haber un reclamo justificado. El problema es el uso político que se da de ese reclamo. Y en uso político cuyo objetivo no necesariamente es, y la mayoría de las veces no es realmente fortalecer la posición de las poblaciones indígenas en nombre de las cuales supuestamente se hace tal reclamo, sino que tiene otros objetivos de política interna e internacional en los que realmente se instrumentaliza el tema para lograr otros objetivos. Entonces, lo que yo pienso es que distraen, a propósito, se usan para distraer la atención de lo que son pues los reclamos sustantivos y realmente que entran, que ponen, digámoslo así, a cada uno de nuestros estados a tener que ver realmente a profundidad su origen, y eso es lo que se está evitando hacer. Vamos llegando ya al cierre del programa. Fernando, lo dejo para que responda rápidamente, muy puntual, por favor, sobre este uso político que se le da a estos reclamos y también su conclusión. ¿Vamos a llegar a un acuerdo histórico? ¿Nos vamos a entender entre todos en América Latina con la visión que podemos tener de esta fecha y sobre este momento histórico para nuestro continente y para nuestros pueblos originarios, que fue un impacto pues que vemos las repercusiones hasta el día de hoy? La deuda histórica debe ser resuelta. Por lo menos así es el sentimiento no solamente de una nación indígena originaria, no solamente de un país latinoamericano, sino es un sentimiento de todo el continente, porque es una realidad. Por lo tanto, hoy en los nuevos procesos históricos deben tener y debemos partir de una premisa. Los pueblos indígenas originarios han invitado al continente y al mundo nuevamente reconstituir la cultura de la vida, el vivir bien, buen vivir, el suma jamaña, el suma causa, que no solamente va a resolver esta etapa crítica de nuestra historia, sino la perspectiva de resolver la crisis de la humanidad. Así que, en ese sentido, debemos ahora ver esta nueva perspectiva de la historia para resolver esta crisis que todos estamos viviendo. Desde los pueblos indígenas originarios es respeto a la Pachamama, respeto a la vida, nuevamente recuperar la cultura. Bueno, pues a Fernando, a la doctora Alejandra y a ti aquí en el estudio de France 24 les agradezco por haber compartido con nosotros sus puntos de vista sobre este tema que sigue generando controversia no solamente en nuestro continente, sino también en España y también en Brasil y en Portugal. A ustedes también les agradezco la sintonía. Pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales que les mencionaba al inicio del programa. Pueden responder también la encuesta que está en línea. Recuerde que en france24.com pueden ver este y otros episodios de El Debate. En nombre de la producción del programa, les agradezco su sintonía. Siga con nosotros.